representada en cada uno de nosotros en este lugar. Amén. A cada corazón. Amén. La semana pasada estuvimos hablando comenzamos a hablar de las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Amén. En la primera iglesia, alguien que me recuerde, por favor, ¿cómo se llamaba la primera iglesia? En la iglesia de Éfeso, el Señor le hacía como una especie de reclamo, ¿verdad? A través de una carta a esa iglesia, y nos los hacía a nosotros al mismo tiempo. Y nos decía: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. El Señor nos llevaba a arrepentirnos y a volver a ese lugar, a volver a hacer las obras que hacíamos al principio, porque al principio nosotros hacíamos las obras por amor a Él, por amor al Señor, sin importarnos nada. Usted y yo sabíamos que al principio llegábamos o íbamos corriendo a la iglesia porque queríamos encontrarnos con Él, porque queríamos encontrarnos con nuestro Padre Celestial, porque queríamos encontrarnos con el Señor, porque queríamos que el Señor nos tocara, que el Señor nos hablara. Y yo creo que esa palabra fue bastante efectiva para nosotros como iglesia, porque en el momento que comenzó la semana, las personas comenzaron a llegar a la iglesia con otra expectativa. Por eso se derramó la presencia de Dios el miércoles, y por eso se derramó la presencia de Dios el domingo. Porque las personas entendían que el mismo Jesús, buscar al mismo Jesús, era mejor que buscar sus beneficios. Entendimos que muchas veces hacíamos las cosas por amor al nombre del Señor y no por amor al mismo Señor. Y veíamos en la descripción de la iglesia, wow, uno decía: qué iglesia tan tremenda, perseverante, pujante. Pero le faltaba la dirección correcta a esa iglesia, que era hacer las cosas para Dios y no por amor a los beneficios que podía causar seguir a Cristo, y no por amor a la misma obra, y no por amor a las cosas materiales, sino por amor al mismo Señor. Y es que nuestra expectativa de vida, mis amados hermanos, comienza a cambiar cuando nosotros venimos con la dirección correcta a la casa del Señor. Comienzan a suceder cosas extraordinarias, porque el Señor comienza a hablarnos. Realmente podemos escuchar su voz. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor al nombre del Señor, estamos pendientes de todo lo natural, pero cuando nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, nuestros oídos están afinados para escuchar su voz. Amén. Y de esa manera nosotros tenemos que hacer todo lo que desarrollemos en esta vida. Por eso habla de obras, por amor a Dios, por amor al Señor. Amén. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por amor al nombre, somos religiosos. Estamos pendientes de que las cosas salgan bien, estamos pendientes de que las cosas se vean bien para que todos los demás vean que nosotros estamos haciendo algo que es bueno, que se note. Y eso no está mal, pero no es la dirección que Dios quiere darle a nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, no nos importa lo que piensen, no nos importa nada, las hacemos para Dios, porque amamos a Dios. Amén. No estamos pendientes de qué dirán, no estamos pendientes de las cosas externas, no estamos pendientes si el otro lo hace mal o lo hace bien. Lo que nos importa es lo que nosotros hacemos por Dios, porque amamos a Dios. Amén. Yo les contaba un poco el relato de cómo me enamoré de mi esposa, que hasta por amor a ella no me di a riesgo y hasta preso fui. Yo nunca había caído preso y me metieron preso por estar visitándola a ella y regresando tarde de la noche a mi casa. Va a haber redada esa noche en el pueblo. Usted sabe que es una redada cuando todo el mundo tiene que estar en su casa. En Venezuela es así. Era como para que todo el mundo se calmara, como un toque de queda. Y a mí no me importó redada.
Y cuando regreso de ver a la esposa, gran precio. A diferencia, mis amados hermanos, de muchos de nosotros que hacemos las cosas por amor al nombre del Señor, y antes de salir a la iglesia, vemos en la aplicación, va a llover. Mejor no voy, porque me voy a enfermar, porque me voy a sentir mal. Mejor no voy porque, bueno, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho sol. Entonces no estamos enamorados de Dios. Porque cuando estamos enamorados de Dios, hermano, no nos importa nada ni nadie. Vamos a la iglesia, llueve, truene, relampaguee, hacemos las cosas para Dios. Salga la circunstancia que salga, porque nosotros estamos enamorados. Entonces el Señor nos decía, vuelve al primer amor, ve de dónde has caído y te arrepiéntete. Y haces las cosas en modo automático y ya se te quitó la pasión que sentías de estar en mi presencia, de amarme, de deleitarte en mí, de regocijarte en mí. Vuelve al primer amor. Pero esa fue la prédica de la semana pasada. Solamente quería recordarles un poco porque sé que algunos no vinieron. Amén. Y hoy le toca el turno a otra iglesia que se llama Esmirna. Esmirna es especial porque Esmirna, de las 7 iglesias, es el único lugar en la actualidad. Yo quiero que usted escuche bien esto. El único lugar en la actualidad donde existen iglesias cristianas evangélicas. En las otras iglesias que son lugares reales, porque fueron cartas enviadas a las iglesias, no existen iglesias evangélicas. Están sumergidas en la religión, están sumergidas en la idolatría, están sumergidas en el paganismo. Unas están destruidas, pero en esta iglesia, en esta ciudad, que es la tercera ciudad más importante de Turquía, existen en la actualidad aproximadamente 14 iglesias evangélicas. Esta ciudad es conocida como la ciudad infiel, porque Turquía es de más corte musulmán. Entonces en esta ciudad siempre se ha visto algo diferente, siempre se ha visto que las personas, porque en algún momento migraron muchos judíos, y cuando se envía la carta, el control de esa ciudad lo tenían los romanos. Ellos o las personas que estaban en ese lugar decidieron abrir su corazón al Señor, y por eso fueron considerados como infieles, porque no llevaban la misma religión que llevaba esa población en general en la época. Y hasta ahora sigue siendo la ciudad infiel, porque existen iglesias evangélicas a pesar de que hay persecución, a pesar de que hay acoso, a pesar de que los trancan. Hay una persona que es, yo creo que cuñado de Marcos Brunet, que estuvo en Turquía como misionero, si mal no recuerdo. Y de verdad que es bastante complicado predicar el evangelio en ese lugar. Pero ¿cuáles son las características de esa iglesia? El apóstol Juan, ¿verdad?, por revelación divina del Espíritu Santo, le envía una carta a su discípulo Policarpo, que era el pastor o el obispo encargado del desarrollo del cristianismo en esa ciudad llamada Esmirna. Esa ciudad estaba convulsionada. Y comenzamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 en adelante, Nueva Versión Internacional. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, al pastor, al obispo y a la iglesia. Eso es lo que representa al ángel de la iglesia. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Usted va a notar que en cada iglesia, a medida que vayamos desarrollando los temas, va a notar la expresión de Jesús de una manera diferente, porque Jesús siempre nos habla de acuerdo a la condición de nuestro corazón. Jesús siempre nos habla de acuerdo a nuestra necesidad.
siempre nos habla de acuerdo a aquella situación o aquellas cosas que nos puedan vincular con Él, que nos faciliten la comunicación con el Señor. Y como el Señor sabía el proceso que estaba pasando esta iglesia, le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Él dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Y ya usted comienza a visualizar por qué Jesús le dice: yo soy el primero y soy el último. Porque el Señor empezó a decirle a esta iglesia: bueno, yo soy el primero que llegué a tu vida, que llegué a tu corazón. Pero a pesar de que tú estás sufriendo, a pesar de que tú estás padeciendo, a pesar de que tú estás pasando situaciones difíciles, después de ese sufrimiento me vas a encontrar a mí. Porque yo soy el primero y soy el último. Y a pesar de que pasas un momento de angustia, un momento de dolor, después de ese dolor, después de esa angustia estoy yo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y comenzamos a ver la primera opresión que sufría la iglesia. Esta iglesia vivía en pobreza constante. Eran personas que honraban a Dios y muy trabajadoras, pero en Esmirna existía una prohibición de hacer negocio con aquellas personas que eran infieles. Usted sabe lo radical que son los musulmanes, ¿verdad? Los musulmanes, por su situación de contaminación, ellos son más fieles que nosotros los cristianos evangélicos. Porque los musulmanes son capaces de arriesgar hasta su propia vida, de colocarse una bomba e ir a morir por su Dios. Un Dios que está muerto. O ir a morir por sus dioses. Usted sabe lo que es la Meca. Ese lugar donde le dan vuelta y hay un poco de cuerpos, de muertos, de profetas. Ellos creen en todos esos muertos. Ellos creen en un Dios que está muerto. Nuestro Dios resucitó y es real. La tumba está vacía. Por eso Jesús le decía a esta iglesia y nos dice hoy: yo soy el primero y el último. Y a pesar de que sufras, después del sufrimiento estoy yo. A pesar de que mueras, en ese sufrimiento, en ese dolor, después de esa muerte, si permaneces fiel, si me amas, estoy yo. Amén. Esta gente vivía situaciones complicadas, eran personas, mis amados hermanos, fieles en esa época, dirigidos por este hombre. Eran personas que diezmaban, eran personas que ofrendaban, eran personas trabajadoras, pero las circunstancias del desarrollo del mundo, de la situación a su alrededor, de todo lo que se movía en el mundo musulmán, en todas las situaciones, en el imperio que los romanos tenían en esa época, la opresión, para ellos era difícil. Y por eso el Señor le dice: yo conozco tu pobreza. Eran personas pobres. Y yo creo